Buenos días, señores. Ya iniciamos esta semana, hoy lunes, así que todos tranquilitos, que hay mucha, pero mucha información, ya que el fin de semana no fue largo, fue corto, porque ayer yo pensé que estaba aquí, ayer viernes, pero no era ayer viernes, era tras antes de ayer viernes. Señores, mucho contenido en muchas vertientes. Tenemos noticias internacionales. Lamentable, sí, porque el sábado en lo que es Israel y Palestina están en guerra y tenemos muchos datos sobre esto. Vimos, allá no es como por ejemplo aquí se discute con los nacionales haitianos si es una guerra sencilla, no una guerra de misiles como se ha estado dando y ya van miles de muertos en esa zona. También estaremos aquí pasando un documental especial preparado por Rafael Metz y Amable Reyes, hijo, que vamos a pasar sobre lo que fue el sepelio de Miguel Alejandro Tito Bejarán. También estaremos hablando de otras informaciones locales y a nivel de la farándula. Pero mientras tanto, como les dijimos ya, vamos a iniciar a lo que se prepara Niurka Rosario, que está por ahí, también Rafael Metz, que viene de camino. Vamos con una información que es la de la guerra. Señores, Israel y Palestina. Decirle que todo esto suena lo mismo y diremos, pero sí, Camil, eso es lo mismo. Están en el mismo lugar, pero hay una guerra desde hace muchos años por cuestión de tierra, lo que tiene que ver con la religión, donde los israelíes son, hay unos que son, los palestinos son musulmanes, y los israelíes tienen la otra religión que es muy popular, pero los judíos. Entonces, tienen religiones diferentes. Unos dicen que no, que esto es mío, no, que esto es mío. Por tierra están peleando, por territorio. Incluso hay gente secuestrada, niños, adultos, envejecientes, secuestrados. Mayormente, supuestamente, ahí están viendo los ataques. En lo que tiene que ver con Israel, no ha atacado a los civiles. Y quien inició este ataque fue Palestina con un grupo organizado llamado Hamas. Este grupo ha atacado a civiles, militares, todo. Mientras que supuestamente Israel solamente está atacando a los militares del grupo de donde están ubicados, y decirle que se menciona la franja de Gaza. Esto es algo que le pertenece a Palestina, donde han entrado por esa zona y han atacado por tierra, mar y aire. Así que vamos a ver un pequeño documental o un poco de este documental sobre por qué pelean los israelíes y los palestinos, el origen. Ahí vamos a ver y partes de las imágenes. Misiles cayó en territorio israelí. El ataque perpetrado por Hamas, el grupo islamista radical de Palestina, ha causado ya más de 600 muertes y el número de heridos asciende a más de 2.000, de los cuales 200 están en estado crítico, según la oficina de prensa del gobierno. Además, hay más de 100 personas que continúan secuestradas por los miembros de la milicia palestina. Vuelve a iniciarse una guerra entre ambos países, tras una disputa sostenida durante décadas. ¿Por qué pelean israelíes y palestinos? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. A comienzos del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista, que buscaba establecer un estado para los judíos. Alentado por el antisemitismo que sufrían en Europa, dicho estado quiso sembrar sus raíces en el área geográfica conocida como Palestina o Tierra Santa. Esa franja de tierra de unos 400 kilómetros ubicada entre el valle del río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Después de la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial,
Reino Unido tomó el control del área conocida como Palestina, habitada por una minoría judía y una mayoría árabe. Las tensiones entre estos dos pueblos crecieron después de que la comunidad internacional pidiera a Reino Unido que estableciera un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La cifra de judíos que fueron llegando fue creciendo entre las décadas de 1920 y 1940. Muchos de ellos huyeron de la persecución en Europa y tras el holocausto perpetrado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los países de la ONU votó en 1947 a favor de dividir Palestina en un estado árabe y otro judío separados y que Jerusalén se convirtiera en una ciudad internacional. Pero este plan nunca fue implementado al ser rechazado por la parte árabe. Incapaces de resolver el problema, los británicos abandonaron la zona en 1948 y el 14 de mayo del mismo año, los líderes judíos declararon la creación del Estado de Israel, llevando al comienzo de una guerra con los palestinos. En dicho año, Israel ganó la Guerra de la Independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio y años más tarde, en 1967, tras la Guerra de los 6 días, pasó a ocupar la totalidad de la Franja de Gaza, la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania a Jordania y los altos del Golán a Siria. 500.000 de palestinos huyeron, éxodo al cual denominan Nakba, que en español significa destrucción. En 1949, la línea de armisticio estableció la división del territorio palestino en dos: Cisjordania, que incluye Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, que se encuentran a unos 45 kilómetros de distancia. Esto se definió tras la creación de Israel y la Primera Guerra Árabe-Israelí. Actualmente la franja está controlada por Hamas, el principal grupo islámico palestino que nunca ha reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Cisjordania, en cambio, está regida por la Autoridad Nacional Palestina, el gobierno palestino reconocido internacionalmente, cuya principal facción, Fatah, no es islámica sino secular. El último conflicto árabe-israelí sería la Guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982. Sin embargo, no pudo recuperar Gaza. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. Entonces, ¿qué detonó nuevamente los violentos enfrentamientos de los últimos años entre Israel y Palestina? Desde 2005, cuando Israel se retiró de forma unilateral de la Franja de Gaza, 38 años después de arrebatársela a Egipto y dejando el enclave bajo el control de la autoridad palestina, se han registrado varios ataques y estallidos de violencia. En junio del 2007, Hamas tomó el control de Gaza, derrocando a las fuerzas del Movimiento Nacional de Liberación Palestina, Fatah, leales al presidente palestino Mahmoud Abbas. A finales de 2008, el ejército israelí realizó una ofensiva militar en Gaza de 22 días, después de que los grupos armados palestinos lanzaran cohetes contra Sderot, una ciudad en el sur de Israel. Murieron alrededor de 1.400 palestinos y 13 israelíes. 4 años después, Israel mató al jefe del Estado Mayor Militar de Hamas, Ahmad Jabari, lo que desembocó en 8 días de intercambios de ataques entre palestinos e israelíes. En el verano de 2014, el secuestro y posterior asesinato de 3 adolescentes israelíes por parte de Hamas dio inicio a una guerra de 7 semanas en la que murieron más de 2.100 palestinos en Gaza y 73 israelíes, de los cuales 67 eran militares. 7 años después, tras semanas de tensión durante la celebración del Ramadán, hubo enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de la seguridad israelíes en el complejo de Al-Aqsa, en Jerusalén, el tercer lugar más sagrado del Islam. Cientos de palestinos resultaron heridos y Hamas, después de exigir a Israel que retirara a sus soldados de Al-Aqsa, lanzó varios cohetes desde Gaza hacia Israel, que respondió con ataques aéreos. Los combates duraron 11 días y en ellos perdieron la vida al menos 250 personas en Gaza y 3 en Israel. Además de los intercambios de ataques en las últimas décadas, han tenido lugar levantamientos populares del pueblo palestino contra la ocupación israelí, conocidos como intifadas. El primero se inició en 1987 como protesta por el asesinato de varios palestinos que fueron embestidos por un camión militar de Israel. En esta primera rebelión popular murieron más de 1.300 palestinos.
La segunda intifada comenzó en el año 2000 con la visita del entonces líder de la oposición israelí, el conservador Ariel Sharon, al Monte del Templo, acción que los palestinos vieron como una representación de la intención de Israel de ocupar ese territorio. Murieron más de 4.000 palestinos. En ese contexto, ¿cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes por los que no llegan a un acuerdo de paz? Durante más de 25 años se han llevado a cabo conversaciones de paz de forma intermitente, pero no han conseguido ni acercarse a resolver el conflicto, ya que hay una serie de cuestiones en las que ni los israelíes ni los palestinos están dispuestos a hacer concesiones. Uno de los principales obstáculos en el camino de las negociaciones es Jerusalén, ya que Israel reclama soberanía total sobre la ciudad, que es sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, la cual los israelíes consideran su capital, y los palestinos exigen que Jerusalén Oriental sea su capital. Además, los palestinos piden que su futuro Estado se cree de acuerdo con las fronteras previas al comienzo de la Guerra de los 6 días, algo a lo que Israel se niega. Otro de los asuntos que genera problemas para que israelíes y palestinos lleguen a un acuerdo es el de los refugiados palestinos. Y es que los palestinos sostienen que los refugiados tienen derecho a regresar a su hogar en territorios incluidos dentro de lo que hoy es Israel, pero los israelíes aseguran que abrirles las puertas supondría la destrucción de su identidad como Estado judío. Según la Organización para la Liberación de Palestina, son más de 10,6 millones los refugiados palestinos, de los cuales casi la mitad están registrados por Naciones Unidas. Por último se encuentra el asunto de los crecientes asentamientos judíos, conjuntos de viviendas construidas por el gobierno de Israel en los territorios palestinos ocupados tras la guerra de 1967. Los palestinos piden que sean desmantelados, una idea que no está dispuesta a aceptar las autoridades israelíes. Tras esta serie de obstáculos, los analistas se plantean si es que Israel y Palestina algún día podrán llegar a un acuerdo que siembre la paz entre ambos países. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias. Bueno, pudimos ver ahí, pasamos el documental completo, ya que muchas personas no tienen mucho conocimiento. Sí, desde el sábado estas imágenes se han estado pasando, se han divulgado por las redes sociales. Tal vez antes ustedes no escuchaban mucho sobre estos dos, ¿verdad?, países, ustedes no escuchaban mucho. ¿Pero por qué no escuchaban mucho? Por la razón de que no estaban las redes sociales, pero no es desde ahora que está esta batalla en este territorio. No es desde ahora, es desde hace mucho tiempo. Y se está buscando, siempre se ha hecho tratado, se ha intervenido, pero hay un grupo que dice que no. Entonces, cuando atacan, ¿qué tiene que hacer el otro del otro lado? También va a contraatacar. Y ahí pagan justos por pecadores. Así que esta situación va a continuar, según los analistas que hemos escuchado, que son especialistas en el tema. Va a continuar. Lo máximo que creo que duró una guerra entre ellos fue de 50 días, una duró 12, una duró 13, una 20, pero esta se pronostica que va a durar mucho más. También, como resaltamos al inicio, no es una guerra como la que tal vez se pueda armar en República Dominicana y Haití por el conflicto del agua, porque aquí yo creo que no hay misiles así de esa capacidad. Yo creo que ni hay misiles. Si lo tienen los tucanos, los aviones y esas cosas, pero no desde tierra lanzar. Ahora, porque quedan bien cerquita en el territorio. Esperamos ya en lo adelante. Este documental hace de casi un día. Lo tomamos, pero porque explicaba mucho y dijo que la cifra eran 600. Ya va por 1000 y pico las personas muertas. Hay muchos desaparecidos y hay otros heridos. Miles y miles de heridos ya con esto. Después de ver la batalla que todavía se sigue librando en lo que es Rusia y Ucrania, ahora esta otra batalla aquí en lo que es Israel y Palestina, y que no se dé la de aquí, la de República Dominicana con Haití, que puedan mediar
Pero cuando no hay mediación, entonces conlleva a eso, a una guerra. Así que ese es el tema con el que iniciamos, ya que fue en el fin de semana lo que más sonó, aunque hay otras cosas que la gente está esperando hoy lunes, que ya la gente en República Dominicana vuelve a retomar lo del sobrecito. Nosotros le damos la bienvenida a Niurka Rosario, como a ella le gusta, con un aplauso, ¿verdad? Y media gripadita, no pudo estar el viernes, pero aquí está con nosotros, Señora,